Hola, nosotros somos La Loma, un colectivo dedicado a la visualización de información. Somos Daniel Desiderio Páez Castillo, Carolina Peña Villarraga y Julia Wolf, y nuestra base es Berlín, Alemania. Nuestra especialización es la visualización de información y sobre todo nuestro concepto está basado en una palabra alemana que se llama begreifbar machen, que tiene un doble sentido. Por un lado, begreifen es entender y por otro lado, begreifen es ser tangible. Entonces, lo que nosotros hacemos mucho es trabajar con materiales para hacer entendible y tangible la información. Siempre el concepto y el material está definido por la información que nos gustaría presentar. La Loma está interesada en promover y ser parte de proyectos en los cuales exista un interés común, un pensamiento crítico, contextos en los cuales nosotros nos creemos mucho más cercanos a nivel de trabajo, a nivel de emoción por los datos. En este caso, Dato por Liebre nos posibilitaba un contexto de lujo, porque desde un principio pensamos que el equipo en el cual íbamos a trabajar era un equipo completo con inspiración, con investigación, con desarrollo en colectivo a través de Laura, de Andrés, más tarde se vincularon Lina y David. En un inicio deseábamos que el proyecto fuese un contenedor abierto donde se albergaran ideas de cómo materializar, de cómo proyectar y representar información. Estas ideas estaban basadas en una metodología de análisis, de filtrado y de traducción de datos. Con esa convicción, el equipo de Reactante hizo una investigación contactando con instituciones y personas de las cuales se pueden considerar unas buenas fuentes de información. Mucho más tarde Reactante se contactó con Plataforma Bogotá, dada la vinculación que tenía Laura con ellos, y se nos propuso no solamente hacer un taller, sino desarrollar un espacio en el cual podían desarrollarse proyectos un poco más completos. Nuestra idea inicial albergaba solamente la idea de experimentos. Eso fue súper interesante también, porque ver los objetos realizados en un punto digamos que de muy buena resolución, nos dio una vista mucho más concreta de lo que se pudo hacer. Una de las tareas importantes para nosotros era la de poder identificar el carácter político de un visualizador, y en la primera etapa, en la de análisis, la mayoría de los participantes ya tenían definida su postura política. Eso fue muy interesante. La visualización de información constituye un refuerzo, constituye una traducción de datos, de números, a un soporte visual que facilita un poco el entendimiento de toda esta información. En este caso, la información que nos llegó a las manos fue no tanto a nivel de números, no tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Por ello, las piezas que allí se presentan de alguna forma es una traducción o una aplicación de todo esto más hacia el individuo, es más hacia involucrarnos en su punto de vista, más a un acercamiento a la persona. Cuando nosotros trabajamos con información,
también nos enfrentamos con la pregunta a quién se dirige la información. En el caso de la exposición, la información se dirige sobre todo a los ciudadanos de Bogotá, a los ciudadanos, a los políticos, a las instituciones, para, por un lado, cuestionar, por otro lado, también mostrar la tensión y la dificultad que se enfrenta un vendedor ambulante día a día. Los vendedores ambulantes normalmente tienen muchos conflictos a nivel social, a nivel económico, y todos estos conflictos están reflejados en datos. Pero curiosamente los datos que tienen las instituciones no son suficientes para poder completar un perfil completo de un vendedor ambulante. Entonces, lo que se desarrolló durante el laboratorio fue una metodología sensible para poder remuestrear, para poder representar datos que no son visibles. Eso fue muy interesante durante todo el laboratorio. Todos los participantes no solamente desarrollaron nuevos métodos de investigación a nivel estratégico de comunicación, sino que la propia representación produjo, digamos, si se puede decir, produjo o permite también nuevos puntos de vista de la misma información de la cual ya se tenía. Tuvimos muchos vacíos, hubo impuntualidades, y en el momento de querer profundizar o reforzar esta información, nos topamos con que todo nos apuntaba a un mismo sitio, que era el IPES. Bueno, esto de alguna forma nos llevó también a buscar otra fuente de información. Se hicieron entrevistas directamente a los participantes de este conflicto, que fueron a los vendedores. Se entrevistaron a 10 vendedores, y esto nos facilitó un acercamiento desde otro punto, nos facilitó un acercamiento desde lo cualitativo y no lo cuantitativo. Los datos vinieron de diferentes fuentes. Por un lado se obtuvieron datos de instituciones oficiales, pero como estamos hablando de un movimiento informal, es difícil conseguir datos exactos. Era muy difícil registrar, capturar datos en pruebas de campo. Necesitaríamos un equipo gigantesco de investigadores, de periodistas, que tuviesen la voluntad de generar, primero, formularios, encuestas para recopilar datos, y por otro lado también nos hacía falta contacto directo con los vendedores, que fueron el objeto de investigación. Entonces lo que hicimos, por un lado, o lo que sobre todo hizo el colectivo Reactante, es como una investigación de campo, entrevistando a vendedores ambulantes directamente, haciéndoles las mismas preguntas que se hicieron las instituciones. Sin embargo, nos dimos cuenta durante el trabajo que todavía faltaba más información para tener una imagen clara, información no cuantitativa, sino más bien cualitativa, para entender la situación. Y se hizo una investigación grande, por ejemplo, en el último año, de los medios, de los periódicos, sobre todo, cómo hablaron de la venta informal. Se hizo como un scan de las palabras que aparecieron en los distintos artículos, y según la cantidad de palabras que encontraron, se hicieron más énfasis en unos que en otros. Y dependiendo de la fuente, uno podía ver claramente cuáles son las palabras claves para un grupo determinado, por ejemplo, para los vendedores, para las instituciones y para los medios. Y así podíamos ver bien las tendencias de importancia para cada uno de los grupos, y también el cambio en el tiempo, por ejemplo, del gobierno.
La sala para mí constituye un espacio donde confluyen intereses. Es un espacio de acercamiento, de aproximaciones, es un espacio incluso de reflexión sobre ciertos temas, en este caso la economía informal, pero son los mismos proyectos y las propuestas que allí se ven las que realmente generan o invitan a esa retroalimentación. Normalmente una sala de exposición no está definida como un dispositivo que permita necesariamente obtener datos o recopilar información. Sin embargo, la colaboración entre espacio, proyecto, curaduría o proyecto de curaduría sí que puede propiciar que un espacio que es semipúblico tenga la opción de retroalimentación de información o reformulación de información. En este caso, la mayoría de los proyectos estaban muy empeñados en que se necesitaba una nueva lectura de la información, de que hacían falta datos y que mediante la exposición podrían completarse esas muestras. Como la sala de exposición del proyecto Gato por Liebre tiene varias formas de entender y presentar la información y de interactuar con el visitante, la exposición está por uno la opción que el visitante se informa a través de la información que le presentamos, que está la opción que experimente la información que estamos presentando a través de una instalación interactiva, y además está la información que el visitante mismo deje su huella y deje su respuesta, o sea, su opinión. Es importante la participación del público, porque gracias a ellos, gracias a toda la información que ellos constituyen o que nosotros como personas constituimos, han hecho que muchos vacíos con los que nos encontramos al principio con el tema de la información se hayan ido llenando con esta interacción que permiten cada una de las piezas. En la instancia de prototipado, ya muchos de los proyectos tenían una visibilidad en físico. Al principio pensamos que todos los proyectos tenían una representación escultural, pero afortunadamente se dieron tantas vueltas a las ideas y a la conceptualización de los mismos que muchos de ellos fueron mucho más allá de nuestras propias expectativas. Ganamos en representación, ganamos en interacción y ganamos en la muestra física. Entonces, para nosotros, pensar una expo que pueda ser concebida como un dispositivo que completa información, que permite interacción y que además permite un muestreo de datos, fue solamente posible con el proceso, con la ayuda de todos los participantes, con la inspiración de los invitados y con la suerte y la colaboración del espacio mismo. Nos gustaría agradecer el colectivo Reactante por habernos hecho esta invitación tan interesante, a Laura, quien comenzó la comunicación, a Andrés, que es quien fue un colaborador incansable, a Lina, que estuvo todo el tiempo pendiente de todo lo que hiciera falta a nivel de producción y a nivel creativo dentro del laboratorio, a David por la investigación, a todos nuestros invitados, a todas las instituciones que hicieron posible que nosotros viniésemos, al Goethe Institut, a Tadeo Lab, a la Fundación Gilberto Sate Avendaño, a Plataforma Bogotá, por supuesto. Al final nos gustaría desearles a todos una buenísima última noche de esta exposición. Estamos muy expectantes de toda la información
que se haya recopilado a través de la expo, cuántos dulces se hayan comido y cuántas preguntas se hayan respondido, y en general cómo fue percibido la exposición. Les agradecemos muchísimo a todos que hayan participado, a todos que hayan ayudado y a todos que vinieron a visitar la expo. Hola, mi nombre es Lina Pulido Barragán. Junto con Andrés Rodríguez y Laura Criollo conformamos Reactante, agente catalizador y generador de prácticas alternativas que internacionalizan el arte, la ciencia y la tecnología. Dato por liebre: el laboratorio teórico práctico de visualización de información sobre la economía informal en Bogotá tuvo una fase inicial previamente al inicio del laboratorio, en donde se formuló un cuestionario que se pasó a diversas entidades públicas, entre ellas al DADEP, al IPES, a la Alcaldía de la Candelaria, al DANE, entre otras, y a la par se hizo un trabajo de campo en donde la zona delimitada, que fue entre la carrera novena y sobre la calle 10, entre carrera novena y carrera décima, y la carrera décima entre calle 13 y calle 11, fuimos a entrevistar, pues a realizar este cuestionario a los vendedores ambulantes. Estas entrevistas se registraron a través de audios y posteriormente se transcribieron para suministrar esa información a los participantes, conjuntamente con las respuestas de las entidades públicas y otros documentos que encontramos en diferentes lugares. Ya iniciando la primera semana del laboratorio, el colectivo alemán La Loma y Reactante hicimos una introducción y luego se comenzaron a mostrar estrategias y medios para visualizar información. Entonces acá el colectivo La Loma dio referentes, hablando un poco de sus proyectos que habían desarrollado sobre visualización de datos, un poco también de los workshops que han realizado durante su trayectoria, y ya se pasó a analizar los datos y la información que les habíamos previamente suministrado. Los participantes siempre tuvieron como una inquietud y una permanente necesidad de problematizar y cuestionar la información que les habíamos suministrado, y comenzaron a generar más investigación, más inquietudes, ir a hacer trabajo de campo en otras zonas, y en la zona que habíamos delimitado inicialmente se comenzó a expandir. Estas discusiones fueron muy interesantes porque también eran como producto de la multidisciplinariedad presente de los participantes, en donde las discusiones giraban en torno a sus puntos de vista particular de las disciplinas, en relación a su punto particular de interés sobre el laboratorio en general. Estas discusiones se comenzaron a ampliar a un punto, y ahí nosotros entramos como guías a mediar los datos y a intentar filtrar esa información para comenzar a conceptualizar y a enfocar los puntos de intereses para ya comenzar a desarrollar los proyectos. Una de los medios que utilizamos fueron unas infografías y unos mapas mentales que dispusimos sobre las paredes, en donde tras estas discusiones estas discusiones que generaban un montón de ideas e inquietudes, pusimos palabras o frases cortas para iniciar este proceso de conceptualización, y posteriormente, ya poniéndolas en la pared, se comenzaron a entrelazar todas estas ideas y para comenzar a conformar los grupos y definir cuáles eran los temas puntuales de interés. Dato por liebre tuvo una duración como laboratorio de un mes. En la primera semana de trabajo se desarrolló toda una metodología de filtrado y análisis de datos, como lo comentaba un poco Lina,
el primer acercamiento a todo este tratamiento de información que había recopilado Reactante y la investigación que se había desarrollado precisamente sobre la temática se desarrolló mediante una metodología de mapas mentales. A la par se vinieron presentando una serie de debates entre los mismos participantes sobre cuál era realmente la venta informal en Bogotá, esa economía informal que se estaba desarrollando y que en un punto terminó siendo, digamos, un motor también de la economía en términos formales y digamos que legales. Durante esta primera semana se iniciaron unos debates muy fuertes sobre el tema y se empezó ya como a pensar en lo que sería la conceptualización de los proyectos. Durante la segunda semana contamos con la participación de 5 invitados especiales, quienes fueron una fuente importante de inspiración para cada uno de los proyectos y los mismos participantes a la hora de terminar esta misma conceptualización y ya entrar a una producción y materialización de cada una de lo que serían las instalaciones o los mismos proyectos. Contamos con la participación de Mauricio Fino Garzón, él es bibliotecólogo, José Duarte, experto en visualización de información, Gabriel Sea, que es artista plástico y artista electrónico y tiene una relación muy cercana con el Open Data. Estuvo también con nosotros Ofray Luna, que él es matemático y activista de datos. Y el último día contamos con Daniel Suárez, que es periodista de datos. Ya durante esta segunda semana, donde cada uno de estos invitados especiales dio un aporte a lo que fue todo el desarrollo del laboratorio y los mismos proyectos, los mismos participantes ya habían creado sus propios equipos de trabajo y ya habían empezado a pensar en lo que iba a ser cada uno de los proyectos y cómo se iba a desarrollar y producir directamente en la sala para conformar al final una muestra de resultados. Posterior a estas 2 semanas ya entramos directamente a producir, donde los mismos participantes pues, se encargaron de visualizar el espacio, todos como digamos que integrantes del laboratorio, porque al final todos estábamos a la par. El hecho de que Reactante y La Loma fueran los organizadores y en un punto creadores del laboratorio no significaba que fueran los líderes, sino que todos los mismos participantes nos uníamos bajo, digamos, una horizontalidad y todos éramos creadores y al final productores de lo que estaba sucediendo durante el laboratorio. Durante la muestra de resultados se conformaron finalmente 7 proyectos. Estos 7 proyectos se desarrollaron completamente in situ en la sala de proyectos de Plataforma Bogotá y los resultados en un punto pues fueron muy gratificantes porque llegamos a entender, digamos, ese punto de vista que tenía cada uno de los participantes y cómo esa conceptualización había tenido, digamos, un proceso final, donde nosotros en un principio llegamos a creer que lo que más iba a interesar iba a ser una información cuantitativa, pero realmente lo importante para los participantes fue una información cualitativa, donde era clave ver, por ejemplo, el perfil del vendedor ambulante, una terminología de la venta informal, cómo había una relación entre vendedor informal y institución pública y cómo se generaba a la vez como un tipo de alianza y rivalidad frente a lo que necesitaba el mismo vendedor informal. Desde un principio nos interesó ver cómo en el desarrollo del laboratorio se unían distintas disciplinas. Queríamos que al final fuera un ejercicio multidisciplinar donde cada uno de los participantes desde su experticia podía aportar algo al desarrollo del laboratorio, al desarrollo de los proyectos y como tal lo que es, digamos, conformar un buen equipo de trabajo para generar como unos buenos proyectos para la muestra de resultados. La muestra de resultados tuvo una duración de exposición de 1 mes, inicialmente se planteaba para 2 semanas, se inauguró fue el 11 de agosto y iba a estar inicialmente 15 días, pero después se amplió y tuvimos 2 semanas más de exposición. El día de la inauguración contamos con varias personas y ese día nosotros como colectivos, inclusive los mismos participantes, yo creo que en un punto se pudieron dar cuenta cómo la muestra de resultados reflejaba también esta experticia y estos distintos campos de interrelación que se plantearon desde el principio en el laboratorio gracias a cada uno de los proyectos. Para el día del cierre contamos con los participantes y junto con ellos desarrollamos una visita guiada por cada uno de los proyectos, ya haciendo como un tipo de cierre conceptual donde las personas que asistieron ese día podían también entender cómo fue el desarrollo de cada uno de los proyectos
y cuál era al final como esa importancia que venía, digamos que partía un poco como desde los roles de los participantes y su experticia partiendo de sus disciplinas. Al final el laboratorio tuvo una duración de un mes aproximadamente y contando la muestra de resultados fue otro mes, entonces realmente fue un desarrollo, digamos como un desarrollo práctico como tal y teórico en Plataforma Bogotá de unos 2 meses.